Molt bon dia a totes i a tots. Vull agrair a la Universitat de Lleida per la invitació, sobretot no només a l'Associació Mujeres Unides Entre Tierras, sinó al col·lectiu migrant que avui es fa present amb aquestes xerrades amb la Úrsula, amb la Maria Jesús, les experiències de les companyes i de la meva intervenció. Agrair també al context que ha posat abans la Úrsula, perquè ha parlat de tot el que ens travessa com dones migrants, i vull posar una mica d'exemples en com aquesta violència es presenta amb els cossos de dones migrants. Treballo fa 13 anys acompanyant a dones migrants, treballadores de la llar i de les cures, que és el que vull l'Estat espanyol i Catalunya, com mà d'obra barata i abaratada. I vull dir, sobretot, que no parlo des del victimisme, que moltes vegades en xerrades ens posen com tu parles des del victimisme, i no, és des de la resistència i de posar llum a la foscor. Aquesta foscor que ens travessa els cossos de les dones migrants, aquesta foscor de la llei d'estrangeria que ens travessa i que ens vulnera, i dir també que no som vulnerables, sinó que ens vulneren els nostres drets. I crec que aquí compartim amb totes les dones, no només com dona migrant, sinó com el fet de ser dona. I dona, a més, d'una classe social més baixa que altres. Llavors, a la intervenció que ha fet la Úrsula, posaré també la classe en aquesta temàtica, la classe social i el gènere, la raça, com ja ha parlat la Úrsula. Porto 13 anys acompanyant a dones migrants, treballadores de la llar, que ja ho he dit, des de Mujeres Palante, que abans treballava a Mujeres Palante, i ara des de Mujeres Unidas Entre Tierras. Y también, como que no nos agotamos, hemos creado la cooperativa Cuidem Mancor. I parlaré també d'aquest moviment migratori que veiem en tot arreu, que cada vegada em diuen, però ¿por qué siguen viniendo? ¿Por qué seguimos viniendo las mujeres migrantes? I no només les dones migrants, sinó ara mateix també hi ha una onada d'homes que venen sobretot de Llatinoamèrica, de Venezuela, de Colòmbia i de països àrabs i asiàtics. Hem de veure amb ulleres de per què, ja ho ha dit la Úrsula abans, d'aquesta mà d'obra que la migració es busca per sostenir la vida de les persones d'Espanya i de Catalunya i Europa en general, perquè està envellida, són territoris envellits. Llavors necessitem, com clarament diu el nou reglament d'estrangeria, necessitem mà d'obra migrant per sostenir. Llavors, en aquests anys he vist i he viscut al meu cos com s'ha tractat a les dones migrants com mà d'obra de cures i també a l'origen. Si som dones migrants llatinoamericanes, es busca per treballar perquè som més dòcils, suaus, tendres i no sé què més coses que diuen, per treballar amb les cures. Si som marroquines, per la recollida de la fruita, també a les llars, a la neteja. Si som filipines, molt bé, són carne de canyón, d'internes en cases de gente rica, sobretot parlaré de Barcelona, que és el meu context, i Hospitalet,
ja m'agradaria saber una mica més sobre Lleida, però crec que la fotografia seria una mica igual, podem extrapolar el que hem parlat i parlarà la Maria Jesús aquí a Lleida i a qualsevol territori, no? Depèn de la classe social dels barris, no? Llavors, jo parlaré de Barcelona i d'Hospitalet i també perdoneu que faci una barrejada de castellà-català. Els últims 13 anys hem vist una onada migratòria feminitzada. Per què? Perquè com Europa, el territori espanyol i Catalunya s'està envellint acceleradament, necessitem que algú es faci càrrec dels nostres vells i velles. I que es faci càrrec no només com treballadores de cases, sinó també dels residències geriàtriques i de la neteja. Si podemos ver al voltant si esto está pasando a Lleida, pues pasa en Barcelona y pasa en Hospitalet. Hay desplazamientos, ya vienen unas historias de desplazamientos. Aquí empieza ya una mica la bogeria, de com els cossos de les dones i homes que provenim d'altres llocs, ja hi ha una història de desplaçaments forçats i forçosos als nostres països. Per què? Per moltes raons, no només econòmiques, que moltes vegades es veuen a les persones migrants com pobrecitos, huye de su país porque no tiene condiciones materiales o económicas, no. Estamos huyendo porque en nuestros países hay un expolio de la tierra, hay un expolio de los recursos, hay influencias de narcotráfico promovidos por por Europa, Estados Unidos, y nos hacen salir para afuera, salir a otros lugares a buscarnos la vida. No solamente es una situación económica. Venimos con profesiones, no somos tabula rasa, no, tenemos conocimientos, tenemos una vida, experiencias y muchas cosas que aportar, pero se nos ve con mano de obra y, como he dicho antes, las mujeres a los cuidados, a la limpieza generalmente, los hombres a la obra. Eso es lo que nos espera aquí, en Cataluña y en el Estado español y en Europa. Y nos topamos con la ley de extranjería, que hasta el año pasado hasta este mayo eran 3 años de trabajo en la invisibilidad. Desde este mayo pues han dicho que vamos a ser buenos y vamos a bajar a 2 años. Es ridículo cómo una persona puede estar trabajando sin papeles, sobreviviendo a las condiciones que tenemos aquí, en la clandestinidad, 2 años, y luego se cuestiona y se multa a esa persona. Se amenaza, se nos registra en las salidas de los metros, se nos piden papeles. Y si hay una batida, pues se nos expulsa a nuestros países de origen. Pero ya hay una ley que lo permite. Entonces, esto es un secreto a voces, que es la ley de extranjería. Por eso, en el movimiento de personas migrantes en Barcelona decimos quemar la ley de extranjería, porque es una mentira. Y para responder la pregunta anterior, aunque Japón y Hungría tengan, o cualquier otro país nórdico, tengan peores situaciones que las que ya vivimos aquí, nosotras estamos aquí y hacemos la lucha y la resistencia aquí. Y entonces no juzgamos por lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí es lo que ya hemos dicho, eso es una ley de extranjería racista, clasista, que busca únicamente el beneficio para aquí, una mano de obra abaratada. En este caminito de la migración, pues nos topamos con la explotación laboral. Una explotación laboral que significa que a una trabajadora del hogar actualmente, cuando el salario mínimo interprofesional está en 1.054, las compañeras por jornadas de interna cobran 500 euros. Y eso está
permitido por la ley de extranjería, porque si no, ¿de qué otra manera sobreviven estas personas? Me he encontrado muchas veces que nos señalan y nos juzgan, diciendo, pero tú has aceptado ese precio. ¿Qué haríamos nosotros, qué haría cualquiera de vosotras en una situación en la que, como esta? Si estáis en un sitio en donde tenéis que sobrevivir y lo que les ofrece el país donde llegáis es el trabajo del hogar y siendo internas, ¿qué harían vosotras? Entonces, aquí en esta charla también me gustaría que cada una revisara sus privilegios y agradeciera a la vida por donde nació y que su sitio no esté en guerra, no esté expoliado, ni tenga que salir huyendo por la situación. Es verdad que muchos españolas, catalanas han huido por la situación económica, pero ¿a dónde se van? A países nórdicos, quizás a Estados Unidos, Alemania, que es donde se puede ganar un poco mejor, pero sois europeos, sois europeas. Entonces ya tu carnet de identidad tiene y te da un privilegio, que no es lo que nos encontramos como mujeres y hombres migrantes. Hablaré de mujeres porque el trabajo que he hecho es solo con mujeres, y hablaré sobre todo de la violencia sexual que hemos padecido muchas mujeres migrantes. Tenemos una investigación que salió publicada por una beca IARSA en el 2019. A partir de la investigación es este librito que dice una violencia oculta, porque nadie hasta el 2019 hablaba de la violencia sexual que padecemos mujeres migrantes en el interior del hogar. Como esta ley de extranjería y la Constitución prohíbe el acceso a los hogares donde pasan cosas horrorosas, no se hacen inspecciones laborales fácilmente. Se necesita una, que ya me parece bien, pero si hay una denuncia, pues digamos que se tendría que investigar. Muchas compañeras que aparecen en este libro y en la encuesta que hicimos en el 2021 alrededor de toda Cataluña, de hecho también vinimos a Lleida a hacer investigación, declaran que no había nadie de su entorno inmediato que supiera y que pudiera ayudarla. No había recursos desde los ayuntamientos ni desde la Generalitat. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de violencia de género que reconoce únicamente violencia de género a la relación de pareja, a una relación sentimental. Pero cuando la relación de poder, abuso de poder, la agresión sexual o todos los tipos de agresiones que podemos imaginarnos dentro del hogar que no corresponden a una pareja, no tenían atención las compañeras. Entonces, esa fue nuestra primera propuesta, porque como hemos dicho, nosotras no venimos en plan víctima, vinimos en plan propositivo. La situación está fatal y proponemos cosas. Sí, es verdad, proponemos cosas que quizás llevarán tiempo, pero hay que seguir luchando, como decíamos con las compañeras. En la introducción del libro decíamos que hay que poner voz, hay que dar voz, porque como es una violencia oculta, teníamos que hablar. Y entonces hicimos durante 1 año y medio rondas de estudio. Compartíamos las experiencias entre 80 compañeras y de las 80, 12 quedaron para este estudio que está aquí. Luego, en el 2021, alrededor de toda Cataluña hicimos 565, hicimos más de 1000 encuestas, pero 565 personas se ofrecieron a hablar sobre la situación. El dato es alarmante porque de 565 mujeres, el 80% dijo haber sufrido agresiones sexuales. Agresiones sexuales que entendemos ahora con la ley de igualdad de género, entendemos como
todo lo que involucra una agresión sexual, desde las miradas lascivas, desde las fluretas que digan las yayus, desde los tocamientos, desde los roces, desde píntate la boquita, dime cosas al móvil, todo esto, que no se le puso nombre hasta cuando salió la investigación. Estaban todos alarmados de qué, yo les decía, porque, o sea, ¿cómo podemos tapar el sol con un dedo? No, sí, suena alarmante, pero a la vez no es alarmante. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto pasa, y pasa, esta es una violencia ejercida por un hombre blanco, heterosexual, burgués. Burgués, digamos que a veces no son burgueses, pero va por la línea de tener un poder adquisitivo para poder pagar los servicios tanto de una persona que trabaja por horas como por una persona interna. Entonces, la tipología de las agresiones eran desde piropos, miradas, insinuaciones, frases, solicitar directamente caricias, relaciones, besos, exhibirse, pedir que los miren, haciendo actos sexuales a sí mismos, acercamientos, intimidaciones, acorralamiento, propuestas de matrimonio con chantajes, tocamientos, pedir favores sexuales, presionarlas, acorralarlas incluso en espacios públicos, realizar actos sexuales en sí, asaltos sexuales en la habitación de las compañeras, violaciones, tratos vejatorios y humillantes. Y la lista continúa. Con esto, ¿cómo se nos queda el cuerpo? En este libro aparecen 80 compañeras entrevistadas y encuestadas. En 2019, en la encuesta que hicimos con la Generalitat, el Departamento de Igualdad de aquel entonces, 565 mujeres que contestaron la encuesta, el 80% dijo haber padecido todo esto y no haber hablado nunca antes y haberlo normalizado. Haber no solamente normalizado, decimos normalizado y por favor con la boca un poco pequeña, porque todas en algún momento hemos normalizado situaciones de agresiones sexuales, todas. Entonces no podemos mirar a la otra y decir tú te has dejado, como muchas veces mismas mujeres nos han dicho, tú te dejaste, tú lo buscaste, ¿por qué no te fuiste de ese trabajo? Entonces, no podemos decir rápidamente un juicio de valor a una compañera que no se ha ido de ese trabajo y que ha soportado esto durante 7 años. De hecho, este libro está pensado por una compañera que se acercó a Mujeres Pa'lante cuando yo daba charlas por la radio, en una radio latina, y entonces ella tenía la radio puesta y se acercó, y yo estaba hablando del acoso sexual en ese día. Ella se acercó y me contó su vida. Durante 7 años no estaba empadronada, el yayo le había retenido el pasaporte. Durante 7 años esta mujer, aguantando un yayo de 93 años que la abusaba sexualmente, que le tenía retenido el pasaporte, y durante 7 años no estuvo empadronada ni un día. Y el día que ella escuchó lo que yo decía por esa radio, tuvo el valor de acercarse. Vivía justo enfrente de donde nosotras teníamos la asociación, al frente. O sea, la mujer agredida sexualmente, sea del origen que sea, golpeada, maltratada, puede estar en la puerta de al lado de tu casa y ni siquiera te enteras. Entonces, esto es para que el cuerpo se te ponga helado. Cuando esta mujer empezó a hablar, yo iba haciéndome pequeña porque me sentía como lo que estoy haciendo aquí no tiene valor alguno, mientras hay una compañera que vive al frente y ha vivido 7 años esta situación. Entonces, tratar de envalentonarla, de que hable, de que tenemos que ir a denunciar, primer error.
que cometí porque la denuncia está sobrevalorada. Y en todos los casos, denunciar, si no tienes en cuenta todo un contexto, tienes que ir con pies de plomo y con mucho cuidado, porque a veces te revictimizan, bueno, no a veces, muchas veces, la mayoría de las veces te revictimizan cuando vas a poner la denuncia. Y eso fue lo que sucedió con esta compañera. Fuimos a poner la denuncia y el mozo le dijo: no puedo creer que vayas a denunciar a un yayo que no puede subirse ni la bragueta. Y la compañera salió de la comisaría y la perdí para siempre. Nunca más quiso volver, porque este sujeto tuvo a bien decirle semejante cosa sin darse cuenta todo lo que podía haber detrás del camino que pudimos haber hecho nosotras juntas. Entonces, este libro es por ella. A partir de entonces, que eso fue el 2013, empezamos a investigar cuántas mujeres habían sido agredidas sexualmente con comentarios, con ponte lápiz labial, ríeme las gracias, cuando yo coma, por favor, quiero que estés en sujetador, y cosas horrorosas que no se pueden imaginar, de personas adultas mayores que pueden ser vuestros padres, vuestros tíos, vuestros hermanos. Entonces, lo peor, nos fuimos viendo que lo peor no solamente era el acosador, el agresor, era también su familia, porque su familia encubría las cosas. Cuando en nuestras ruedas de conversación del año 2018 hasta el 2019 pasaban estas cosas, todas las compañeras, como un grupo de apoyo, nos decíamos cómo sobrevivir a esto. De hecho, en la encuesta de 565 personas de aquí, hay maneras de resistencia, que una dice cómo puedes resistir a esto, pero sí, en el grupo de apoyo nos decíamos, bueno, vamos a vivirlo un poco con alguna, decía, llévalo al humor, hagamos un cómic, hagamos, que sí, que todo bien para sobrevivir, pero la cosa de la compañera estaba ahí, o sea, el estrés, el insomnio, la agitación, la palpitación, el temblor, el dolor de la nuca, la fibromialgia de una, que dijo, a mí, yo creo que mi fibromialgia es de esto, de los acosos consuetudinarios, el decaimiento, la culpa y la vergüenza, que esto también digo que nos pasa a las mujeres que hemos vivido alguna agresión sexual. ¿Una culpa y vergüenza de qué? Culpa y vergüenza deberían tener ellos. Pero lamentablemente, como hay un sistema heteropatriarcal, la culpa y la vergüenza la vivimos las mujeres. Entonces, culpa y vergüenza, el pánico, la pérdida del sentido de la vida. En los grupos de apoyo decíamos, ¿cómo podemos resistir a esto? Y una compañera decía, no, es que yo no tengo ganas de vivir después de lo que he pasado. Sea lo que sea que haya pasado, así sea menos o más, porque aquí no hay, tú estás peor o yo estoy, o tú estás mejor, porque a ti solo te... Estos debates se generaban porque la compañera agredida sexualmente durante mucho tiempo decía, bueno, pero a ti solamente te pide que estés con sujetador cuando come. Entonces, no es quien vive más o quien vive menos, el caso es que es una agresión. Y los comentarios, lamentablemente, están en función de un sistema. O sea, al final estamos reproduciendo un sistema, pero no nos damos cuenta. Con lo cual, tenemos que ser súper atentas y conscientes de cuando... por ejemplo, en los grupos de apoyo decíamos, díselo a la familia, y la familia ocultaba, y la familia decía, esto no está pasando, este no es mi padre,
hay que ser súper conscientes que esta familia también está reproduciendo un sistema y una situación que no es por perdonar, no es por disculpar, es por entender que al final estamos todos reproduciendo una cosa que nos hace falta un poco más de lucidez para darnos cuenta de que esto no es mío. O sea, y por eso la charla es date cuenta de tus privilegios y date cuenta desde dónde estás hablando, porque no vaya a ser que con tu comentario vayas a cagarla y vayas a hacerle peor a una mujer o a tu hermana o a tu familiar o a quien sea que sea, la vayas a cagar por lo que digas desde tu privilegio. Con lo cual, en estos grupos de apoyo, de resistencia, decíamos, vamos a asaltar a la familia y vamos a decirle en grupo todo lo que está sucediendo y vamos a hacer una denuncia pública. Entonces, todas estas cosas que hicimos en grupo, bueno, nunca fuimos a hacer un asalto público a ninguna familia, nunca jamás, pero en todo caso lo que hicimos fue dar voz a través de los medios, a través de la prensa. Durante 3 años estuvimos saliendo hasta en 30 minutos en el programa, no me acuerdo, de La Sexta. Salimos en muchas partes y se dio voz. De hecho, la compañera seguía trabajando en la casa porque el hombre se iba decayendo más y la familia no podía hacerse cargo para nada. Y aquí hay como una relación de necesidad de mantener un trabajo, de tener cómo enviar un dinero al país de origen, de un proceso personal que tenemos que respetar también de la compañera. No podemos decir y sacarla del sitio porque humanamente ¿dónde la ponemos si no hay recursos? Imagínense, no teníamos recursos de la Generalitat, recursos de los ayuntamientos mucho menos. Una ley que solo protege a las mujeres cuando han sufrido, son víctimas de violencia de género, no machista. Ahora que se ha mejorado la ley, pero no entramos dentro de la posibilidad de obtener, por ejemplo, una casa de acogida en donde vaya una compañera. Entonces, ¿cómo hacemos con esta compañera que no tiene a dónde ir, por ejemplo? Puede ir a nuestras casas, pero al final te terminas haciendo cargo tú, persona de a pie, cuando es una cosa estructural, cuando es una cosa que debe atender la institución. Las propuestas eran acceso a una denuncia segura y que la gente que esté del otro lado de la denuncia, cogiendo la denuncia, esté mínimamente preparada para dar una respuesta humana a una situación como la que se ha vivido. En violencia, porque también hemos hecho acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista, Perejil, y es lo mismo, te responden unas cosas horrorosas, o cuando has sufrido una agresión sexual, ¿cómo ibas vestida? Y tú ibas bebida, tú habías consumido drogas, perdona, el ojo no está en mí, está en el agresor. Y muchas mujeres siguen también señalando a otras mujeres con lo mismo. Entonces, seguimos cayendo en esta repetición, ¿no?, del sistema machista. Fomentar la formación y sensibilización de los operadores de justicia, de la policía, de los que se supone que deben proteger, pero de protección nada. Vale, decía antes de la normalización. Sí, hemos normalizado muchas lo que sucede, no solamente en este sentido y no solo a las mujeres migrantes. No es que por ser migrante ya has normalizado que te peguen o que te abusen sexualmente, no.
todo el mundo ha normalizado una situación por situaciones X. ¿Por qué puede ser? Por desconocimiento, puede ser por vergüenza, puede ser por el miedo, por la falta de apoyo, por el desconocimiento de los recursos y de las redes, como la compañera que escuchó en la radio. Ella no sabía que al frente había una asociación de mujeres. Entonces es un desconocimiento y la culpa no es de la mujer por no salir. Hay que hacer un mea culpa general que estamos haciendo entre todos. Desde ese minuto cuando ella dijo no sabía, empezamos a repartir flyers en la boca de metro a todo el mundo, a las mujeres en las tiendas, a donde van las mujeres con los yayos al parque y así, para enterarnos de los derechos. Teníamos un punto, varios puntos en toda Barcelona, entregando flyers sobre conoce tus derechos, porque a veces se dice que como mujeres y hombres migrantes no se tienen derecho cuando no se tienen papeles, y no es del todo así. Es decir, tú puedes exigir derechos, solo que te tienes que parar fuerte porque muchas veces no quieren dejarte ejercer tu derecho. Ese es el problema. Con el tema del padrón, como ya lo decía Úrsula, muchas veces el funcionario o la funcionaria ni siquiera quiere tomar o sea, ya sabemos que en según qué sitios no hay padrón sin domicilio fijo. Entonces, pero tu obligación y tu derecho es al menos presentar la instancia. Muchas veces no se nos quiere dejar ni presentar la instancia, en donde se te niega, donde está claro que se te niega este derecho. Entonces, imagínense, es la negación desde estar en el mostrador. Entonces, por eso no se puede juzgar así simplemente, porque no sabemos qué hay detrás. Si la mujer hizo un esfuerzo, como se dice, el esfuerzo de integración, esa integración ¿desde dónde está vista? Está vista desde una óptica de aquí. O sea, está europeocentralista o españolocentrista. Tú te tienes que integrar porque eres el que ha venido, pero no haces tú como Estado o como comunidad autonómica el esfuerzo de acercarte, no, o de abrir posibilidades de informar a la gente que llega. Trabajamos también en los perfiles del abusador o del agresor, y puede ser cualquiera, porque no es que porque es joven o porque es viejo, no, cualquiera, hasta el hombre, el repartidor del supermercado que llegaba a entregar los productos a la casa del yayo, porque la compañera hacía el pedido online y llegaba el chico de la entrega. Entonces, estamos viendo que es una violencia ejercida por un hombre, que puede ser cualquiera. ¿Y por qué se cree que puede hacer esto? Porque en su imaginario está que hay una otra que es mujer, que es, entre comillas, inferior a él, porque está cuidando, porque está limpiando esa casa o cualquier cosa, porque está ahí. Y entonces en su imaginario, en su película, esa persona cree que entonces puede ejercer un poder sobre esta mujer, porque cree que por el puesto que tenga es inferior. Vale, ¿qué hacer? En estas ruedas de empoderamiento y de resistencia decíamos, explicarle a alguien de confianza, ir a una asociación, buscar apoyo y apoyo con otras mujeres de asociaciones. Decíamos de asociación porque a veces otras mujeres estaban cruzadas por un pensamiento racista, machista, y que te iba a juzgar. Eso era lo que decían las compañeras.
exponerlo a la familia o revelarlo a la empresa. Muchas compañeras trabajaban a través de ETTs o de empresas o agencias de colocación. Y alguna lo hizo y la empresa le dijo, ese es tu problema. Entonces, que tú contrates a alguien a través de una empresa X, tampoco es seguridad, porque no estás viendo qué hay detrás de esa empresa. Entonces, quizás como buscar otros mecanismos, otros medios para poder tener a alguien que cuide de la persona de tu padre o de tu hermano o de tu tal. Decir que esto era lo que decíamos, ¿podemos decir que vamos a denunciarlo y hacerlo público? Una de las cosas que nos ponía la piel de gallina era cuando alguna hizo el intento de denuncia, le dijo la policía si tenía pruebas. Lo mismo pasa cuando hay agresiones sexuales o violencia machista o de género. ¿Tienes pruebas? Entonces, la carga de la prueba cae sobre la mujer, sobre la víctima. Pero siempre decíamos que la carga de la prueba debería ser sobre el agresor. Es la familia o el agresor el que debería defenderse y decir, yo no he hecho esto y tener pruebas. Pero no, la carga está sobre la víctima, sobre la mujer. Es decir, decíamos, todas teníamos que tener el móvil encendido cuando el sujeto se nos estuviera acercando o diciendo cosas. Entonces, desde ahí, la paranoia de estar grabando o guardando mensajes de WhatsApp. A una compañera había un loquito que la perseguía, porque muchas, por buscar trabajo, ponían carteles donde tenías que desprender el teléfono. Entonces, ella tenía una persona, un hombre, que había cogido este número y todas las noches la abordaba por el WhatsApp. Entonces, no estamos seguras. Y le decía, si vienes a limpiar mi casa te voy a ofrecer tal, pero y le ponía precio a cada acto sexual que le pudiera hacer. Entonces, pruebas de esto, ir a la policía con estas pruebas. ¿Cuándo hemos hablado tan abiertamente de esto? Informarnos sobre los derechos que tenemos para que nadie venga a decir, como tú eres migrante y estás sin papeles, si denuncias, pues te va a caer la justicia a ti y te va a devolver a tu país, porque esas eran las frases que hacían atemorizar a las compañeras. Muchas decían, bueno, yo sí que me veo con ganas de ir a denunciar a Mossos o al juzgado de guardia. Entonces, ahí cada una que vea qué empenta o qué taraná tiene en el momento y si está muy afectada o no para denunciar, y si está en el momento para decir, denuncio y me quedo sin trabajo y no tengo a dónde ir, porque si son mujeres internas, que era la mayoría, no tienen trabajo y no tienen casa, porque el trabajo es su casa. Entonces, si ya estás en el plan de denunciar y de irte por el lado de la justicia, pues saber que al día siguiente o esa misma tarde o tal, no tienes trabajo ni casa. Entonces, que las compañeras tuvieran esto claramente. Tener cuidado con los anuncios que colgamos. Decíamos, ten cuidado, buscar estrategias de autocuidado como estas. En algún momento también hicimos autodefensa feminista, es decir, cuando ya estábamos en el momento de una posible agresión, pues defenderte físicamente. Entonces, era curioso cómo en los grupos de autodefensa las compañeras empezaban a llorar y era muy difícil decir no, que le saliera un no. Y esa, la ley de solo sí es sí, es porque algún momento comparamos estas agresiones sexuales sucedidas en la calle o en casa y tal,
con las agresiones sexuales que viven las trabajadoras del hogar. Entonces, las compañeras decían, no, es que a mí no me sale el no. Como lo de la chica de la manada. Sí, justo cuando pasaba lo de la manada, estábamos en toda esta investigación. ¿Se acuerdan que el juez le decía, o el abogado acusador o defensor de esta manada decía, no, es que ella se dejó porque no dijo que no? Pero es que cuando estás en ese momento no te sale ni sí ni no. No tienes voz. Vale, una agresión sexual había ocurrido en un coche, porque la compañera, el hombre que la contrató, le había dicho, vale, yo te recojo a la salida del metro y voy en coche. La compañera se subió al coche porque lo vio normal, entonces dijimos, no te subas a ningún coche, ya está, lo paramos así. No deberíamos tener miedo ni de ir en faldas pequeñas, ni ir en pelotas, ni subirnos a un coche, ni tener miedo por las noches, ni tener la llave a mano, porque si he salido tarde del trabajo y tengo miedo, no tendríamos que tener miedo. Y lo tenemos. Lo mismo pasa con las compañeras trabajadoras del hogar. En casas, cuando los yayos se ponen intensos, que era lo que decían las compañeras, cuando los yayos se ponen intensos, no sé qué hacer. ¿Tengo la llave? ¿Qué hago? Si le rajo la cara, me van a acusar a mí de que he tratado mal a este yayo. Entonces, ¿veis? Es un poco difícil cuando el agresor está en la casa donde tú trabajas. Supongo que a las compañeras que han sido agredidas por un jefe en un trabajo cualquiera, también han de pasar por esa situación, ¿no? De verse en la situación de querer grabar o de con qué me defiendo. Vale, eso. Pues lo dicho, este estudio y estas encuestas que hicimos fue para dar voz a algo que no se hablaba, que estaba como cuando ha pasado lo mismo con todas las mujeres durante toda la vida, pues esto, dar voz a todas las mujeres que han vivido o hemos vivido situaciones así. Sobre todo, esto es como la punta del iceberg, solo vemos la violencia cuando está reportada, cuando salen las noticias, cuando está denunciada a la policía, pero no vemos la explotación que hay debajo. No vemos ni la explotación sexual resultante de la vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad porque somos vulnerables, como empecé diciendo, es porque se nos vulnera. Entonces, cuando esto está pasando, o sea, cuando vemos solo esto, hemos de ser conscientes de que hay más mierda por debajo. Gracias.